UNAM, es tutora en el posgrado de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, y es doctora también en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma institución, y también tiene una maestría en filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén y es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es para nosotros un gusto tenerla con nosotros este día. Ella nos va a presentar un trabajo que ha denominado Las enseñanzas de la Coalición de Mujeres por la Paz en Palestina, Israel. Adelante, doctora Rabinovich, sea usted bienvenida, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que me inviten porque realmente esto no es mi tema de investigación, pero sí tiene que ver con un proyecto de vida. Y entonces, bueno, no hablaría de todas las enseñanzas, sino de algunas enseñanzas de la Coalición de las Mujeres por la Paz en Palestina e Israel. Y quiero agradecer profundamente, además de Araceli y las organizadoras, a Hannah Safran y Dalia Stack, que me han enseñado mucho con su militancia y con su compromiso. Hace poco le pedí a una amiga israelí muy activa en la organización Zohrot, que pertenecía a la Coalición de las Mujeres por una Paz Justa, como se llamó al inicio, que me hablara de esa coalición de organizaciones, y me dijo que no tenía caso, porque acababa de cerrarse. Y es cierto, en la organización, la coalición se está cerrando, hubo problemas ya después de tantos años y 20 años que cumplió, y está cerrando la organización. Sin embargo, no solo entiendo, sino que respeto el dolor desde el cual habló mi amiga, el cansancio de remar contra la corriente y que la barca se deshaga, pero creo que un esfuerzo semejante, con la amplitud de criterio y la potencia cosmopolítica para fecundar diferencias que ha demostrado en sus 20 años de existencia, deja varias enseñanzas al porvenir. Haré una breve reseña de esta coalición de organizaciones y reflexionaré sobre algunas de las enseñanzas que nos deja, a la vez que agradezco a Hannah y a Dalia que hayan compartido su tiempo y su obstinada esperanza. Ellas escribieron un artículo que se titula No pudimos hacer de otro modo. Estábamos comprometidas con la lucha contra la ocupación y con el feminismo. Movimientos de protesta y de paz de mujeres en Israel. Este texto en hebreo, este artículo, salió recientemente, ¿sí? En verano del 2020, en la revista Política número 28 del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. En él documentan de manera no exhaustiva los movimientos de mujeres por la paz a partir de 1988 y dicen que, bueno, es una tarea pendiente hacer un registro documental de todos estos movimientos. Ellas eligen algunos. El propósito del artículo es destacar la importancia de los movimientos de mujeres, muchas veces acompañadas por hombres, en los últimos 30 años, y como ellas dicen, aún si no logramos los objetivos propuestos. Me detengo en esa cita porque coincido plenamente en que juzgar a un movimiento por sus resultados y no por sus anhelos tiene origen en una visión obediente a la imposición de una lógica del éxito que considero huérfana de utopías revolucionarias. Los anhelos laten cuando aún no lograron germinar y, como sostiene Martin Buber, la hora de la revolución no es una hora de concepción, sino de nacimiento, siempre y cuando haya habido antes concepción alguna. Y se refiere a que la revolución tiene la fuerza de consumar y hacer poderoso lo que ya se hallaba preformado en el seno de la sociedad prerevolucionaria. En este sentido, sería interesante pensar todos esos pequeños movimientos como parte de la gestación de una ruptura del consenso nacional colonialista israelí, cuyo chauvinismo opresor es enfrentado por los movimientos feministas de manera no violenta, dejando al descubierto sus compromisos patriarcales y militaristas. No siempre las líneas son rectas, medibles en avances y retrocesos, sino que hay movimientos estratégicos laterales y oblicuos que a veces logran romper ciertas inercias. Así, 20 años después de la constitución de la coalición,
donde convergieron organizaciones feministas diversas contra la ocupación, la derechización de la sociedad israelí por causa de una política que le apostó al miedo paralizador, requirió un cambio. Las organizaciones Mujeres en Negro, Mantel de la Paz, de 1988, Coalición de Mujeres por la Paz, Bat Shalom, que podríamos traducir como Hija de la Paz, Ropa Sucia Negra o Nuevo Perfil. Este último es un grupo feminista compuesto por jóvenes mujeres y hombres que dan talleres en las preparatorias a fin de concientizar a la población críticamente sobre el militarismo constitutivo de la sociedad israelí y a la centralidad del perfil militar en la formación temprana de niñas y niños. Todos ellos forman parte de esta coalición, que en este momento se está deshaciendo, pero todos ellos siguen existiendo. Las autoras, Hannah y Dalia, señalan que la primera intifada les hizo entender, al igual que a diversas organizaciones feministas, una doble necesidad que responde al compromiso moral y conceptual con otras víctimas de opresión. En este caso, se les hizo patente la necesidad de confluir con la lucha contra la opresión, la ocupación y el racismo padecidos por los palestinos y que es causado por el gobierno ocupante de Israel bajo el pretexto de defensa. En otro lado, ya describí esta suerte de guerra preventiva cotidiana que considera ofensiva, incluso peligrosa, la asunción de la vulnerabilidad, al grado de atacarla y perpetrar aquello mismo de lo que presume se volverá víctima. La segunda intifada, el 2000, reforzó la responsabilidad de crear las condiciones para una paz con justicia y dignidad, dando origen a la coalición de mujeres para una paz justa. En esta nueva coalición convergen grupos que conformaban a la anterior y se unieron nuevas organizaciones, como entre otras Bat Shalom, Maxon Watch, que son estas mujeres que van a revisar que las violaciones, van a documentar las violaciones a los derechos humanos en los puntos de control del muro, y la Quinta Matriarca. Cabe aclarar que, entre tantos casos, el hecho de ser una coalición de organizaciones de mujeres no excluía la participación de hombres capaces de ver críticamente la lógica militarista patriarcal. Para alcanzar una paz justa, reconocieron la necesidad de incluir el tema de la Nakba. En el contexto de la segunda intifada, se hacía más difícil reforzar los lazos con militantes palestinas y se abocaron a promover actividades solidarias, aunque la sospecha de la normalización de la ocupación ahondó brechas. Hacia el final volverá una mirada heterónoma al tema de la normalización. Las mujeres de negro reforzaron sus protestas los viernes, invitando a todo el público a manifestarse contra la ocupación y la guerra. Aun cuando sus integrantes no han logrado extender la base, esta agrupación continúa aún hoy sus manifestaciones pacíficas en 4 lugares los viernes. Es cierto que en otros momentos fue impresionante la presencia que tenían, ahora es mucho más reducida. Otra agrupación muy interesante que surgió en ocasión de la segunda intifada es Ropa Sucia Negra, o en hebreo Kvisa Shhorá, ¿no? Black Laundry. Esta organización reunió a lesbianas, homosexuales, queers, entre otros grupos, y participó en la Marcha del Orgullo del 2001 con pancartas que decían: no hay orgullo en la ocupación. Traduzco la lúcida declaración de este grupo. Dice: la ocupación no debe continuar, pongámosle fin. Los límites que obedece este racismo son aparentes. La opresión de diversas minorías dentro de los límites del Estado de Israel se alimenta del mismo racismo, chauvinismo y militarismo que ejecuta la opresión y el despojo del pueblo palestino. Somos un grupo de lesbianas y homosexuales, israelíes y palestinos, que vemos en el Día del Orgullo un día de solidaridad con la lucha de los palestinos en aras de la libertad, la igualdad y el respeto. No hay orgullo en la opresión de otros, no hay orgullo en la ocupación. Aquí yo veo la semilla que germina lejos. Si bien la agrupación solo duró 2 años, su llamado revive desde hace 2 décadas en todas las marchas del orgullo LGBT, que, como ustedes saben, es una de las formas de lavarse la cara al gobierno del Estado de Israel. Y se renueva, por ejemplo, alterando una letra en la palabra ocupación. Ocupación en hebreo se dice kibush, con la raíz del lavado que se dice kibuz. Entonces, en vez de decir daila kibush, basta de ocupación, dicen daila kibuz. Es decir, basta del pinkwashing, ¿sí? De lavar de rosa
la opresión, la ocupación. Tras la segunda intifada, la coalición siguió trabajando en 3 proyectos muy relevantes: visitas guiadas a lo largo del muro del apartheid, la Cabaña de la Paz en el norte, y un proyecto que indaga en un tema especialmente importante que responde a una pregunta clave: ¿quién saca provecho con la ocupación? El muro del apartheid en realidad es el muro de la anexión. Este último proyecto, Who Profits, ¿sí? Que es radical y feminista, apoyó el BDS en 2011 y se independizó de la coalición. En 2013 se inscribió ante el Ministerio del Interior israelí, con todas las organizaciones sin fines de lucro, que se define como un centro de investigación dedicado a exponer el involucramiento comercial de compañías israelíes e internacionales en el control continuo de Israel sobre territorio palestino y sirio. Fíjense que ellos recuerdan también la ocupación del Golán. Fundada en 2013, otra coalición formada por 6 organizaciones feministas judías y palestinas se dio la tarea de resignificar el sentido de la tan mentada y pretendidamente irreprochable seguridad. Al fin y al cabo, todas las acciones inconfesables del ejército israelí, así como las violaciones a las normas elementales del derecho internacional, encuentran su coartada en este valor supremo, la seguridad. La organización, que se llama Índice de Seguridad de las Mujeres, reveló datos que hasta ese momento no habían sido formulados. En una gran medida, el miedo a la violencia sexual supera el temor a la guerra. Como sabemos, en tiempo de emergencia la violencia intrafamiliar aumenta. Los índices tomados en cuenta por esta ONG incluyen también, entre otros, ataques por pertenecer a una minoría, inseguridad económica, etc. Los medios de comunicación fueron cambiando las formas de protesta y sin duda el confinamiento contribuyó a profundizar esta tendencia cada vez más electrónica. Las autoras reportan un fenómeno que está teniendo bastante éxito y es el de Mujeres Hacen Paz. Se trata de una organización cuya moderación, por llamarla de alguna manera, es notable, pues se abstiene de filiaciones políticas, mientras exigen una salida política en un plazo de 4 años a la situación belicista. Tal vez por no radicalizar su postura ni señalar un camino claro a seguir, tienen en este momento mucho éxito en sus convocatorias. Sin embargo, es difícil creer que algo concreto cambie desde un posicionamiento que no se propone cuestionar, sino solamente exigir. Yo me atrevería a pensar que la amplitud del espectro de filiaciones políticas que reúne es inversamente proporcional a la amplitud de mira del movimiento. Pero, como indican Safran y Sachs, quienes obviamente no participan, aunque reconocen su poder de convocatoria, no hay propuesta efectiva que no se enfoque a cuestionar de raíz la ocupación y el orden patriarcal y militarista israelí. Volviendo a lo que nos interesa, en su balance, las autoras concluyen que a pesar de no haber logrado los objetivos en más de 30 años de militancia feminista contra la ocupación, han contribuido a demostrar ante la opinión pública que la seguridad de las mujeres no depende de que sea otorgado un mayor presupuesto al ejército o planear otra guerra. Además, otro elemento importante, ni idea de nadie, ¿no? Además, otro elemento importante que han aprendido es la interrelación entre la lucha contra la ocupación y otras luchas frente a otras formas de opresión estatal: palestinos en Israel, mujeres, pobres, refugiados, inmigrantes. Se trata de combatir el racismo y el miedo al otro, los prejuicios contra todo aquel que se considera diferente. Visto desde arriba, el camino es largo, difícil, no ha logrado solucionar la injusticia. Sin embargo, desde otra perspectiva, es posible pensar que se ha logrado socavar, al menos en parte, un discurso homogéneo que en otro momento no hubiera sido capaz de escuchar. Considero que esta voz, que sin pausa ronronea desde la vulnerabilidad y no el grito que pretende enfrentarse a la sordera institucional, hace una especie de arqueología de esperanzas que han sido enterradas con vida desde una perspectiva de abierta confrontación. Una mención especial por su perseverancia y resolución, a pesar de haber conocido tiempos pasados de mucha resonancia, es el movimiento de las mujeres en negro, y puede apreciarse en el sitio personal de Gila Svirsky, quien proporciona un panorama interesantísimo de las propuestas creativas y amorosas que a lo largo de años se gestaron allí. Mujeres en Negro es un movimiento obstinado en una justicia digna en el que convergen mujeres israelíes y palestinas.
Para concluir, ¿qué enseñanzas? Voy a decir las que por ahora voy encontrando. Una es la enseñanza de la figura de una coalición como propuesta cosmopolítica, que confía en las promesas que laten en las diferencias. Entiendo la cosmopolítica como ese arte de hacer fecundar las diferencias, y no tanto la búsqueda de los acuerdos que tantas veces nos deja con los brazos caídos. Otra enseñanza es otro abordaje del tiempo, es decir, situarse para percibir el tiempo del otro, de la otra, que se aparta de la fiebre de la inmediatez y de la eficacia de los resultados, que ven la demora, aquello que Deleuze y Guattari llaman la idiocia, pensando en Bartleby, un arma poderosa dispuesta a parar la máquina de muerte que se presenta como única forma posible de vida. Ejercicios de paciencia, como enseñan los beduinos, de un sueño alerta, un repliegue táctico para sorprender desde otro lugar. Otra enseñanza, otra forma de comprensión, que parte de la hospitalidad en el lenguaje y brinda la posibilidad de encontrarse para escuchar, a sabiendas que dejarse rozar por la palabra de la otra ya nos impele a un ejercicio de traducción que no se mide por resultados en eficacia comunicativa, sino en otras racionalidades no menos comprobables, como la razón ética o la razón sensible. Por último, quisiera proponer otra enseñanza, y aquí nos agotan, por supuesto, y que proviene de una mirada heterónoma a la sospecha de normalización. Si bien no hay que esforzarse mucho para justificarla, creo que esta sospecha en algunas ocasiones paraliza. A veces aborta actos solidarios, sacrificando aspectos utópicos de la desobediencia que caracteriza a estos movimientos y que, según mi criterio, es una semilla potente capaz de desobedecer a la desconfianza que, con el propósito de proteger, también puede dividir y gobernar. Las muchas sendas que exploró la coalición de Mujeres por la Paz tienen en común una opción por otro tipo de confianza, característica de quienes asumen la desobediencia a la opresión por fidelidad a la vida. Aquí hay una encrucijada ética que a mí me interesa explorar y atañe a la confianza y a la desconfianza, a la fidelidad y, contrariamente al alegato militar, a la desobediencia de vida. Podría resumirla así. Nos enseñaron a aceptar la desconfianza como síntoma de lucidez. Sin negar que muchas veces se cumple, creo que se han perdido de vista las potencias desobedienciales que nutren a la confianza, pues se nos escapa la lucidez que anida en los lazos que se tejen entre los puntos ciegos y la lateralidad. Se preguntarán, ¿por qué incluir a mujeres de un país que de este lado del muro, a fuerzas de orientalismo, perdió el mapa y se cree europeo? Porque estas mujeres y los hombres que están detrás de ellas desnudaron las patrañas del dogma militarista. Solo poniendo de cabeza el mapa desde la vulnerabilidad, descubrieron al mundo los innumerables caminos que permiten socavar una cultura asentada en el miedo al otro. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rabinovich. Siempre es un gusto poder escucharla. Les recordamos también a quienes están siguiéndonos en vivo que pueden enviar sus preguntas al chat y les podemos dar respuesta al final de las 5 participaciones. Y pues bueno, continuando con el programa, también vamos a presentar en este momento a la maestra Erika Aguilar Silva, quien también pues es un gusto poder contar con su participación. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y doctoranda en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Cuenta con estudios de lengua árabe en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en el Colmex también, y en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid. Su ponencia que nos presenta este día se titula Sacar la voz, manifestaciones biopsicosociales de las resistencias kurdas. Adelante, Erika, bienvenida.
Gracias. Muy buenas tardes. Espero que todas y todos estén en las mejores condiciones posibles. Y bueno, primero agradezco al Centro de Estudios de Asia y África, a su equipo técnico y por supuesto a ustedes, Araceli y Susana, por la invitación, por todo el esfuerzo que seguro ha implicado llevar a cabo este coloquio y por supuesto también por la oportunidad de compartir espacio con las mujeres que han estado ayer y hoy, que son mujeres a las que de alguna manera conozco o sigo y que a todas admiro por igual de manera sincera. Así que muchas gracias. También me gustaría señalar que voy a aprovechar que el día de ayer tanto Asise como Cristina trabajaron ya el espacio kurdo y nos ofrecieron los antecedentes y la contextualización necesarias para enmarcar el tema que hoy les propongo y que no es precisamente el tema que estoy trabajando en la tesis, sino uno de esos tantos que a lo largo de la investigación y la redacción pues van surgiendo y se van quedando para otro momento, para otra tesis o para otra vida, ¿no? Es decir, que se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo apenas. Entonces, bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla. Me parece que ahí ya la pueden ver. Entonces, para iniciar, en primer lugar quiero decir que elegí este título pensando en la voz no solo como una de las formas más naturales y espontáneas de manifestar las emociones, sino como una emisión sonora que siendo susurro o grito es susceptible de adquirir un carácter disruptivo, subversivo y un potencial performativo. En segundo lugar, conviene recordar que el estudio de las emociones en las ciencias sociales y humanas es relativamente nuevo. La antropóloga María Fernández refiere que dio inicio a los años 80 y 70 del siglo pasado, ya como un objeto de estudio amplio y profundo. De manera complementaria, los sociólogos James Jasper y Lynn Owens aseguran que a partir de la década de 1990, el estudio de las emociones en las movilizaciones y protestas sociales ha crecido rápida y ampliamente. Sin embargo, y pese a la relevancia de estos datos, me parece también indispensable señalar que romper con la perpetua asociación entre emociones e irracionalidad no ha sido una labor fácil, máxime si quienes las expresamos somos nosotras, las mujeres. En esta diapositiva vemos uno de tantos ejemplos donde, valiéndose de argumentos como el que da título a la nota, se pretende no solo minimizar, sino despolitizar e incluso criminalizar el activismo, en este caso de Belitán. Esta tarde no es mi intención reconstruir aquí la historia del estudio teórico y empírico de las emociones, ni ahondar en sus diversas aproximaciones disciplinarias, puesto que ello nos obligaría a hablar incluso de Platón, de Aristóteles, quien, como recordarán, exploró algunas de sus causas, vinculándolas, claro, con su contexto sociopolítico y dando especial énfasis a la indignación y al enojo, que hoy siguen estando al centro de diversas resistencias, luchas y movilizaciones. En ese recuento, si lo hiciéramos, también sería imperativo recordar que, por ejemplo, ya en 1921, Marcel Mauss había advertido que referirse a las emociones significaba hablar de hechos sociales, semióticos, significativos, comunicativos, dotados de sentido y de sentimiento. Y así podríamos continuar con una larga lista de estudiosos y de enfoques esencialistas unos, construccionistas otros, que rebasan el objetivo de esta breve charla. Sin embargo, hoy es posible afirmar que hay una mirada más abierta y más curiosa hacia el estudio de las emociones, que ya no solo son presentadas como un ámbito exclusivo de filósofos o de psicólogos, sino que también la sociología, la antropología, un poco las relaciones internacionales, por ejemplo, se han abierto a ellas desde hace unos años, haciéndolas parte de sus objetos de estudio. Sin duda, esto también es algo sumamente positivo, ya que el estudio de las emociones y sus variadas formas de manifestarse requieren un acercamiento al pensamiento complejo y a la transdisciplinariedad. De ahí que deban conjugarse elementos biopsicosociales
que coadyuven a dimensionar sus efectos y sus alcances, desde los fisiológicos e ideológicos hasta los relacionales y los conductuales. Lo que pretendo en esta charla, en esta introducción, es, por un lado, enunciar mi posicionamiento al lado de los argumentos que sostienen que la experiencia humana se vive desde el cuerpo. Las emociones y los sentimientos asociados a ellas intervienen de manera irremediable en los comportamientos e interacciones sociales. Sin embargo, y de manera lamentable, se habla más de ellas, de las emociones, cuando fungen como medios de control. Pensemos, por ejemplo, en el miedo, en la culpa o en la vergüenza. Por lo tanto, insisto en el entendimiento de las emociones como procesos que no solo proporcionan una evaluación cognitiva de la realidad, sino que además invitan a la acción, y me atrevería a decir a la creación de lenguajes intersubjetivos. Todo esto ratifica que somos actores individuales o colectivos sintientes y conscientes, o sentipensantes, como han dicho también otras compañeras y compañeros. Las emociones y sus efectos, por lo tanto, deben ser consideradas como variables analíticas indispensables, aunque no necesariamente determinantes de nuestros análisis. Esto último lo digo sobre todo porque quienes nos interesamos en las dinámicas contenciosas de Medio Oriente, seguimos encontrándonos con visiones, lecturas e interpretaciones orientalistas que suelen descontextualizar las múltiples manifestaciones de las emociones y despolitizar a quienes las manifiestan. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho? Bernard Lewis, por ejemplo, nos dice que volviendo sobre argumentos esencialistas y excepcionalistas que sostienen que en Medio Oriente no protestan, sino que solo se enfurecen, porque son fanáticos, porque están resentidos, reprimidos sexualmente o simplemente porque odian las libertades al estilo occidental. Como pueden observar, argumentos como estos no solo reiteran la equivocada noción de las emociones como procesos irracionales, peligrosos e incluso violentos, sino que además impiden la comprensión de la protesta o de las resistencias. Dicho lo anterior, el propósito de esta charla es explorar el uso de la voz como manifestación biopsicosocial del repertorio de emociones experimentadas por mujeres integrantes de un pueblo milenario, que en palabras de Hamid Bouzarslan ha sido reducido a la categoría de minoría como consecuencia de unas relaciones de dominación, de subordinación, y que también ha sido presentado como una amenaza a la seguridad y a la integridad del Estado-nación turco, sirio, iraquí o iraní, razón por la cual sus respectivos regímenes han perpetrado diversos tipos de violencias sobre sus cuerpos físicos y territoriales. Sin embargo, como veremos a continuación, pese a estar inmersas en contextos conflictivos, de violencia, de represión sociopolítica y cultural, y de vivir los desafíos que presenta toda sociedad patriarcal, las mujeres kurdas, a través del canto, el silencio o el grito de protesta, nos han hecho llegar mensajes sumamente poderosos, creativos y creadores de nuevas realidades, lo que comprueba, por un lado, que las emociones no solo se sitúan en tiempo presente, sino que miran al pasado para evocar y miran al futuro para imaginar. Y por otro lado, que están expandiendo los espacios que conforman la geografía de las emociones, pues estas, de manera ideal, deberían poder manifestarse lo mismo en el espacio privado que en el público, en las calles, en las plazas, en campos o en cualquier otro escenario susceptible de crear o de reproducir resonancias políticas y traducciones interculturales. Paso rápidamente a algunos ejemplos que he preparado para esta tarde y empiezo con el canto. Para el pueblo kurdo, los dendegs, que podemos traducir como trovadores o narradores o poetas cantantes, han cumplido la función de preservar la memoria colectiva kurda. Como otros lo han dicho antes que yo, la memoria es un acto de transferencia, un proceso relacional a través del cual se crea significado y un proceso dinámico en el que convergen el trauma con la nostalgia, los temores con los deseos, las alegrías con las tristezas.
Dado el estudio de caso que nos ocupa, también podemos argumentar que los Denberg han sido los transmisores de una contramemoria o una antihistoria kurda, una que no niega su existencia, sino que preserva su identidad y que sigue siendo referencia para el teatro y la música contemporánea. Sin embargo, en este ámbito, las mujeres Denkbeshes también han librado la batalla cotidiana que supone la represión patriarcal. Esta ha impedido o cuando menos ha limitado su presencia en el espacio público. Por ello es que quise recordar, entre muchísimos ejemplos, el de Vivian Peyman, considerada una Denberg no solo por mantener viva la tradición, sino por contar, cantar y musicalizar la historia reciente de este pueblo. Vivian Peyman combatió al autodenominado Estado Islámico en Kobane y fue asesinada en combate el 6 de abril del año 2015. Cantó la tristeza por las y los caídos, la sorpresa por la perplejidad de su presente, pero también el regocijo, el orgullo y la valentía de sus compañeras, como podemos leer en este fragmento compuesto y cantado por ella misma en múltiples centros de combate. Con seguridad, su voz resuena todavía en las montañas del Kurdistán, reforzando conexiones emocionales e identitarias de aquellos que la conocieron e incluso de quienes sin conocerla hablarán de ella como símbolo, como historia y como esperanza. El silencio. Por razones obvias, no cuento con una cifra más o menos confiable respecto a la cantidad de mujeres kurdas secuestradas en cárceles turcas, sirias, iraquíes o iraníes. Lo que sí sabemos es que su activismo es criminalizado y sus cuerpos sometidos a toda clase de torturas, vejaciones y humillaciones. Ante la ignorancia o la indiferencia, muchas de ellas han tomado el camino de la huelga de hambre, una opción que tristemente en la mayoría de los casos conduce al silencio involuntario provocado por la muy poca energía que queda en sus cuerpos. Sin embargo, si bien solemos entender al silencio como la ausencia total de sonido, la ausencia de sus palabras no implica forzosamente falta de comunicación. Aún en esas condiciones nos han entregado un mensaje poderoso y nos han hecho pensar en el acto político de poner el cuerpo, de usarlo como herramienta de protesta, incluso a costa de la propia vida, como ha sucedido lamentablemente con cientos, con miles de mujeres kurdas en cárceles de cada uno de estos estados mencionados. El silencio crea diálogos intersubjetivos, produce significados, acumula y refuerza las emociones que servirán como combustible de posteriores movilizaciones. O dicho de otra manera, el silencio de una puede convertirse en el grito de muchas. El grito. En la primera de sus 12 tesis sobre el antipoder, John Holloway nos recuerda que el punto de partida es el grito, no el verbo. Un grito de horror, de tristeza, de indignación, de rabia, de hartazgo. Un grito que rechaza y que a partir de ese rechazo y de esa negación es posible vislumbrar alternativas emancipatorias. Precisamente el 19 de julio del año 2012, los kurdos y las kurdas del norte y este de Siria lanzaron el grito de Edi Besse, suficiente, ya basta, a la vez que reafirmaron que su camino no era el mismo que el de la muy variada oposición, ni mucho menos que el del régimen, sino el de la autonomía. Ambas enunciaciones se convirtieron en lo que Benjamín Arditi ha denominado performativos políticos, traducidos en este caso en el surgimiento de nuevas maneras de vivir que no pasan por el Estado ni por sus estructuras institucionales, sino que se fundamentan en el ejercicio de la democracia radical. A Edi Besse le ha seguido el grito de Jin Jian Azadi, mujer, vida, libertad, lanzado por las mujeres que hacen parte de este proyecto de confederalismo democrático. No se trata de un simple eslogan, sino de un trinomio inseparable que da cuenta de las etapas en que se va tejiendo la vida colectiva y que está en la base de cada una de las acciones que hacen posible
este espacio de posibilidad emancipatoria que sigue en pie, a contracorriente y sirviendo de referencia y de inspiración para múltiples geografías. Como este caso lo demuestra, el grito de negación, aquel rugido discordante y enfurecido, ha devenido en un grito de poder, es decir, en la reafirmación de estas mujeres como sujetos políticos y por lo tanto en el reconocimiento de su capacidad de hacer. Para no abusar del tiempo y para ir cerrando, diré que los ejemplos que he seleccionado para esta son una muestra mínima de las múltiples formas en que podemos acercarnos al estudio de las emociones y sus efectos o alcances en las movilizaciones y resistencias, en este caso de las mujeres kurdas. Me uno a la invitación que muchos y muchas han hecho antes de mí para pensar y sentir de otro modo a través de acciones colectivas y conectivas, que como dice Rosana Reguillo, son encuentros anudados por afectos tristes, por frustración a veces devenida bronca, pero que luego estalla como alegría en el acto mismo de la revuelta. Reconocer e incorporar las emociones en el estudio de las movilizaciones y de las resistencias nos permite, entre muchas cosas, número 1, ahondar en el análisis del poder de enunciación, de representación y de acción de quienes protestan. Número 2, comprender de manera más amplia la disputa de los espacios interpretativos sostenidos entre quienes violentan y quienes resisten. Y número 3, nos mantiene, por un lado, cercanos y cercanas a la teoría viva, como le dice Silvia Marcos cuando se refiere a la teoría hablada, sentida, bailada, tocada, olida. Y por otro lado, nos hace permanecer hacia la justicia cognitiva, como la ha llamado, entre muchos otros, Boaventura de Sousa. Finalmente, me gustaría compartir con ustedes el fragmento de la canción que me ayudó a ponerle título a esta presentación. Fue escrita por Jorge Drexler y Ana Tijoux, una cantante y activista chilena-francesa, hermanada con las luchas de mujeres en el sur global, desde Abya Yala hasta Palestina y el Kurdistán. Liberarse de todo el pudor, tomar las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguida, sin temor, respirar y sacar la voz. Muchas gracias. Doctora Erika, muchísimas gracias por su presentación. También ha sido un gusto escucharla. Y siguiendo con el programa, vamos a dar paso a la siguiente ponencia de esta mesa, que le corresponde a mi colega y compañera y amiga, la doctora Araceli Cortés Galán. Ella es doctora en pedagogía, maestra en educación por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó una estancia de investigación doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral aquí en el Colegio de México, en el Centro de Estudios de Asia y África. Sus temas de investigación son violencia de género sistémico y estructural, movimientos sociales de solidaridad en el sur global y políticas educativas. La ponencia que nos presenta se titula La criminalización de la protesta social, una variedad de violencia de género en Palestina. Adelante, Araceli, bienvenida. Gracias. Gracias a todos y todas. Buenas tardes. Buen día para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Agradezco al Colegio de México y al Centro de Estudios de Asia y África por todas las facilidades otorgadas para la organización de este coloquio. A todas las investigadoras que han participado y en especial a la maestra Janet Ramírez, a la doctora Satomi Miura y a mi tutor y amigo, el doctor Gilberto Conde, por su apoyo. Muchas gracias a la doctora Susana Rosales por compartir la tarea de planear este evento. Mi ponencia se titula La criminalización de la protesta social,
una variedad de violencia de género en Palestina. A lo largo de mi experiencia como activista en la solidaridad con el pueblo palestino, he transitado por varios periodos de acercamiento a la llamada por Edward Said cuestión palestina. Y en este trayecto he podido observar muchos fenómenos sociales que están ocurriendo en el sur global y en específico en aquellas sociedades donde la simetría social lleva a hombres y mujeres a organizarse de diversas maneras que solo podemos entender como manifestaciones de resistencia. Aludiendo a lo que decía Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia. Para hacer referencia a Palestina y la situación social, política, económica y humanitaria, usaré la categoría de ocupación militar, que es lo que se vive en Palestina desde el año 1948 con la Nakba o catástrofe, y como sabemos, esto inició con la Declaración de Balfour en 1917. El abuso en el ejercicio del poder como práctica social es uno de los generadores de los movimientos de resistencia. La imposibilidad de establecer narrativas comunes que sean capaces de producir nuevas formas de diálogo ha llevado a la generación de nuevas estrategias jurídicas, políticas y mediáticas. Entre las principales está la criminalización de la protesta social. Se valora desde el prejuicio, se castiga desde la desigualdad jurídica y se difunde con absoluta parcialidad. En el sur global, la protesta social y el derecho a la organización dejaron de ser un derecho civil y humano y paulatinamente se han convertido en desacato social sujeto de toda clase de sanciones. Hay 5 categorías comunes para comprender a las sociedades en el sur global sin importar la región, cultura, política o religión. Podemos decir que estas jerarquías son el patriarcado, el capitalismo, la homofobia, el racismo y la misoginia. En Palestina, la resistencia civil y la organización social son elementos indispensables en la vida de una sociedad que vive en condiciones extraordinarias y que por generaciones ha permanecido bajo estado de sitio. La estrategia de la criminalización de la protesta social en Palestina ha cobrado desde siempre un dividendo importante para el agresor, porque al tener el dominio de la parte legal, del control social y de la información, se reserva el derecho de presentar ante la opinión pública a todo aquel o aquella que vaya en contra del orden impuesto por la ocupación militar y a castigarlos, básicamente de 3 formas: lesiones, privación de la libertad o la muerte. Una quinta parte de la población de lo que conforma Israel son palestinos y palestinas que han sido obligados a vivir como refugiados. Están sujetos a un sistema de discriminación racial legalizada, consagrado en diversas leyes racistas que impactan todos los aspectos de su vida. Las comunidades palestinas se han visto obligadas a irse de sus tierras, son expulsadas de sus comunidades originarias. En el año 2018, Israel hizo una enmienda constitucional llamada Ley del Estado-Nación Judía, que garantiza el carácter étnico-religioso de Israel como judío y consolida los privilegios que disfrutan sus ciudadanos. Al mismo tiempo, ancla la discriminación contra los ciudadanos palestinos y palestinas, legitima la exclusión, el racismo y la desigualdad sistémica. El Plan Dalet, dictado entre 1947 y 1949, es la estrategia para la limpieza étnica de Palestina. Este plan llamó a realizar operaciones de montaje que tenían como propósito destruir las aldeas y establecer un sistema de control militar en las comunidades difíciles de someter, que presentan un mayor índice de resistencia, considerando que esas aldeas deberían ser destruidas y su población debería ser expulsada fuera de las fronteras del Estado. Esta política ha tenido su continuación en la doctrina Dahiyya, que está vigente y autoriza el uso desproporcionado de la violencia contra civiles. El general Gadi Eisenkot, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, definió su política en las siguientes palabras:
Manejaremos un poder desproporcionado contra cada aldea desde la que se dispare a Israel y causaremos un inmenso daño y destrucción. Desde nuestra perspectiva, estas son bases militares. Esto no es una sugerencia, este es un plan que ya se ha autorizado. Fin de la cita. Nalia Elia, de la Organización de Mujeres y Personas Trans de Color y contra la Violencia, analiza esta conexión y dice: cuando un Estado ve a una población desposeída, marginada y ocupada como una amenaza demográfica, esa visión es fundamentalmente racista y de género. El control de la población por razones de violencia se basa específicamente en la violencia contra la mujer. Por lo tanto, no es sorprendente que Mordecai Kedar, un oficial de inteligencia militar israelí que se convirtió luego en académico, sugiera de manera práctica violar a las esposas y madres de combatientes palestinos, porque eso disuadiría los ataques de los militantes de Hamas. Por su parte, la legisladora israelí Ayelet Shaked declaró que las mujeres palestinas también deben ser asesinadas porque dan a luz pequeñas serpientes. Estas afirmaciones son el reflejo de una infraestructura israelí diseñada para mantener condiciones que impidan el acceso a la sanidad, generando así altas tasas de abortos involuntarios, obligando a las mujeres en trabajo de parto a esperar en los puestos de control militares de camino a un hospital y, en general, creando condiciones inhumanas e imposibles para las palestinas. Según el Grupo de Derechos Humanos israelí Yesh Din, aproximadamente el 94% de las investigaciones criminales iniciadas por las fuerzas de defensa israelí contra soldados sospechosos de actividades violentas y criminales contra palestinas y sus propiedades están cerradas sin ninguna acusación. En los raros casos en que se cumplen esas acusaciones, la condena conduce a una sentencia muy leve. Las mujeres palestinas, adicionalmente, sufren violencia de género cuando intentan pasar por los sistemas de retenes. Están sujetas a violencia física y psicológica y a constante acoso. Se retrasan por largas horas, a menudo sin comida ni agua. Soportan el abuso verbal o físico. Son obligadas a desvestirse hasta quedar semidesnudas. Las mujeres que viven en las zonas cerca del muro de apartheid informan que evitan salir de sus casas debido a retrasos en los retenes y el hostigamiento de soldados y guardias privados. Las niñas y mujeres palestinas que cruzan en los retenes experimentan la vigilancia y el control de la ocupación de manera encarnada. Están cansadas de acoso sexual en los retenes y en las investigaciones, donde las fuerzas de seguridad israelíes, ya sean privatizadas o no, también utilizan la violencia sexual, incluida la amenaza que pueden dañar su reputación a través de rumores, revelando información personal, etc. El permiso para pasar, la detención, la posibilidad de ser herida o asesinada en el intento de cruzar los retenes está a merced de decisiones arbitrarias de soldados y del cada vez más frecuente personal de empresas de seguridad privada. El sistema de opresión que ha sometido a los palestinos y palestinas ha sido particularmente injusto y discriminador en el caso de las mujeres, según nos dice la doctora Mar Gijón. La participación de las mujeres palestinas en el movimiento social es constante, en la organización de las protestas semanales contra el muro y en las marchas por el derecho al retorno. La organización al interior de Palestina incluye trabajos en las comunidades, ciudades, universidades, centros de trabajo y hogares. Las movilizaciones basadas en la resistencia no violenta cuentan con las organizaciones de mujeres frente a las actividades. Las mujeres se han integrado a la lucha por la causa palestina en contra de la ocupación y de todas sus consecuencias, a la par que han tomado conciencia de la opresión que existe hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Cada mujer ha podido observar estas contradicciones y ha podido mirarse en cada una de sus compañeras. La identificación a través de sus experiencias ha dado una nueva forma de colectividad. Las organizaciones de mujeres en Palestina se han estructurado en función de los elementos políticos y sociales de la vida de las mujeres en el espacio público. Y uno de los retos que tenemos es analizar la participación de las mujeres
en la lucha por poner fin a la opresión que genera la ocupación militar y la misma sociedad palestina, que como todas las sociedades está permeada de conceptos patriarcales que determinan la actuación de las mujeres en todas sus formas de participación social. La perspectiva feminista en el caso de las luchadoras sociales palestinas y en particular el de las presas políticas nos acerca a una comprensión más amplia de las condiciones que viven las mujeres con el sistema de doble opresión, el que marca el sistema patriarcal y el propio de la ocupación militar. Las propuestas colectivas de las mujeres en Palestina y la forma de organización a través de las acciones no violentas y el activismo que se genera desde las aldeas hasta las universidades las han hecho agentes activos en la política y en las iniciativas de transformación social, ya sea en la lucha nacionalista o por poner fin a la educación. La detención de activistas en Palestina es una práctica constante. Las cárceles en Israel están llenas de palestinos y palestinas que participan en los movimientos sociales, cuyos procesos judiciales son irregulares porque carecen del cumplimiento del debido proceso y porque la mayoría de ellos y ellas permanecen en calidad de detenidos por largas temporadas sin juicio ni sentencia. A Palestina no le faltan íconos de resistencia. Hombres y mujeres dispuestos a organizarse y luchar por liberar a su nación. Uno de los símbolos que ha trascendido las fronteras palestinas en los últimos años es la joven Ahed Tamimi, quien fue detenida en la aldea de Nabi Saleh el 19 de diciembre de 2017, a quien le fueron imputados los cargos de agresión agravada, incitación al terrorismo, impedimento para el cumplimiento del deber del ejército y lanzamiento de piedras. El caso de la familia Tamimi es un claro ejemplo de la represión política para los activistas y en particular para las mujeres. La detención de Ahed le dio la vuelta al mundo, no solo como un caso mediático, sino por varias razones más complejas. En primera instancia, es que Ahed era menor de edad en el momento que fue arrestada. Ese hecho llamaba la atención porque encarcelar a jóvenes y niños en cualquier contexto social debe ser sujeto de un análisis legal detallado, considerando la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños, que en su artículo 37 acuerda proteger los derechos de los menores y establece que, cito, ningún niño o niña sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño o niña se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Cierro cita. La Declaración de 1959 hace alusión a 10 principios, cuyos ejes centrales son proveer al menor de educación, salud y seguridad. La protección y socorro de los niños y niñas son prioritarios en toda circunstancia. El 10º párrafo de esta declaración dice a la letra: el niño o niña debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. Cierro cita. Lo citado demuestra que la detención de Ahed Tamimi no solo fue ilegal, fue inmoral y fue inhumana. La Convención de los Derechos del Niño y de la Niña fue firmada por Israel el 3 de julio de 1990. La ratificó el 3 de octubre de 1991 y entró en vigor el 2 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, el Estado ocupante está obligado a cumplir con lo expresado en el artículo 40 de ese convenio, que dice que no se alegue que ningún niño o niña ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño o niña de haber infringido esas leyes. Retomo el caso de Ahed porque el mensaje de violencia estructural era claro. Al interior de Palestina, la figura de una niña detenida, juzgada y condenada como producto de un hostigamiento sistemático a toda su familia representaba el poder mediático, jurídico y militar por encima de todos los convenios, tratados y leyes internacionales. El símbolo en el que se convirtió Ahed ha trascendido a Palestina
y ella ha podido dar un mensaje que es importante considerar. La función de Occidente en la causa palestina no es ni debería ser en ningún caso liberar a las mujeres de una opresión religiosa o militar exclusivamente. La respuesta a la opresión permanente que se vive en Palestina debe consistir en poner fin al sistema de apartheid, que la fuerza ocupante cumpla con las resoluciones dictadas por la Organización de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, así como respetar el derecho internacional. La construcción de nuevas narrativas de diversos y claros constructos conceptuales debe acercarnos a los movimientos sociales para generar ideologías claras que trasciendan los discursos endogámicos y seamos capaces de edificar sociedades donde la libertad, la justicia y la igualdad sean una práctica activa. Palestina existe, reconocimiento allá. Gracias a todos, a todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Araceli, por este poderoso mensaje, esta presentación también muy importante, muy interesante, muy nutrida. Y bueno, les recordamos que pueden seguir enviando sus preguntas, sus inquietudes a nuestro chat. Vamos a continuar con el programa de esta segunda mesa. Tenemos con nosotros a la maestra Iraíz Fuentes Arzate. Ella es maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana y también es licenciada en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. En el año 2019 realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi de Mashhad en la República Islámica de Irán. Es también colaboradora del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también es integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia asociada al área de Medio Oriente y Norte de América. La presentación que nos trae el día de hoy se titula La biopolítica como racionalidad de explotación de las mujeres, una mirada a través de Irán. Adelante, maestra Fuentes, sea bienvenida. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias también a Araceli por la invitación y por la organización de este evento. También quiero agradecer al Centro de Estudios de Asia y África por hacer todo lo posible para que hoy nos podamos reunir y en especial a Janet Ramírez que está detrás de la parte técnica. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que he preparado. Ya la pueden ver, ¿verdad? Bueno, quisiera iniciar mi participación mostrando algunos datos, los resultados del World Economic Forum acerca de la brecha de género, haciendo énfasis justamente en la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, considerado por este y por otros organismos internacionales como un indicador para estimar los niveles de desarrollo de los países. Y frente a esto, esta investigación sitúa a la región de Medio Oriente como una zona muy conocida o famosa por las tasas relativamente bajas de participación femenina, registrando únicamente entre el 20% de participación e incluso hay algunos países que integran la misma que registran tasas inferiores, como es el caso de Irán, que tan solo integra el 17.6% de participación femenina en el mercado laboral para el año 2019. Cierto es que desde la década de 1990 Irán está atravesando por una severa crisis de desempleo que no tiene efectos homogéneos, pues mientras que para el sector masculino representa el 5.2% de desempleo laboral, para el femenino la cifra se triplica con el 18.5% para el año de 2019. A pesar de que en los últimos 38 años las mujeres iraníes han logrado conquistar mayores espacios en las escuelas, al egresar de las universidades, las iraníes se van a encontrar con un panorama sumamente desfavorable. 1 de cada 3 mujeres con licenciatura están actualmente desempleadas. Así, esta situación es una realidad para las mujeres iraníes, aunque en distintos grados según la clase y según la etnia. Sin embargo, estos indicadores, como muchos otros de los organismos internacionales,
no están acompañados de una reflexión crítica, lo que permite utilizar a las mujeres de Medio Oriente y de Irán en particular como un instrumento de desprestigio que culpa a la islamización del acceso ilimitado de las mujeres al empleo, alimentando de esta forma discursos islamofóbicos, pero también iranofóbicos, a partir de concepciones sumamente misóginas que van a representar a las mujeres de estos países como ociosas y completamente dependientes de los hombres de su familia. Muchos de estos estudios sobre Irán hacen énfasis en el poder prohibitivo y represivo del régimen, caracterizándolo como un Estado islamista que se nutre de la retórica antiamericana, pero también antioccidental, un Estado patriarcal que discrimina a las mujeres sin más. Estas aproximaciones lo que hacen es conducir al descuido de las diversas formas en que el Estado habilita los efectos deseados, siendo así parecerá que el Estado iraní segrega, violenta, domina por sí mismo y con lo cual la dimensión simbólica de la violencia se encuentra realizada, el ocultamiento del objetivo ulterior de la violencia misma. Entonces, a partir de esto, la baja participación femenina en el mercado laboral formal, la segregación y la discriminación de género no se debe al carácter islámico del régimen, desde luego. Por el contrario, responde a una lógica de acumulación que privilegia la ganancia a costa de la expoliación de la vida, lo que Amaya Pérez Orozco define como el conflicto capital-vida. Así, al combinar el análisis Foucaultiano con el marxismo y la teoría de la descolonización, feministas como María Mies, Silvia Federici, Amaya Pérez Orozco, entre muchas otras, han desarrollado una crítica estructural que ubica la devaluación de las mujeres, su cuerpo, su trabajo y su vida, así como la violencia ejercida contra nosotras, en procesos que van a tener su propia lógica, a saber, la biopolítica o la forma que adquiere el poder en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Así, la biopolítica es entendida como una racionalidad de valorización, pero también de jerarquización del sujeto, del cuerpo y de la vida, según las condiciones económico-políticas a las que se tiene acceso, al privilegio de clase, de raza y de género, y cuya razón de ser es producir un tipo de sujeto que responda a las demandas de producción y consumo a nivel global, así, de esta forma garantiza la ganancia. A su vez, la dimensión simbólica de la biopolítica va a negar la vulnerabilidad, por lo que entendemos que la vida es una cuestión biológica y no depende de la política. No está marcada ni tiene un cuerpo reconocible detrás, sino que responde a procesos aparentemente naturales. Sin embargo, la aniquilación y la promoción de las fuerzas de la vida han sido puestas al servicio de la producción de la fuerza de trabajo, dado que el objetivo de la sociedad capitalista es transformar la vida en capacidad para trabajar y en trabajo muerto. Así, como nos dijera Amaya Pérez Orozco, el conflicto del capital con el trabajo no se reduce al trabajo asalariado, sino que abarca los trabajos invisibilizados históricamente puestos en manos de las mujeres, aquellos que ni siquiera son reconocidos como trabajo. Se explota entonces el tiempo, las energías, las emociones, los cuerpos y, en un sentido amplio, la vida misma. Esto no significa que existe una categoría única de la vida, pues esta varía de acuerdo con las formas de explotación laboral a las que estamos sujetas, a la precariedad, al tiempo de trabajo, a las condiciones de trabajo, la forma de despojo, la remuneración y un largo etcétera. De esta forma, la categoría de desempleo femenino encierra un objetivo económico-político al ocultar la duración real de nuestra jornada laboral, pues como advierte Federici, detrás de cada fábrica y de cada escuela, de oficina, mina o taller, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo para que se emplea en las fábricas, en las escuelas, en las oficinas y en las minas. Más allá de las categorizaciones oficiales, las mujeres solemos trabajar en distintos ámbitos interrelacionados, muchas veces sin remuneración, en función de mantener económicamente activa a la familia como una fuerza de trabajo disciplinada, pero también apta. Ámbitos de los cuales abordaremos 4 formas del trabajo: el trabajo formal, el trabajo informal, el trabajo familiar no remunerado, así como el trabajo de los cuidados no remunerado. Bueno,
Uno de los argumentos más recurrentes es que el desempleo femenino en Irán es consecuencia de la Revolución Islámica de 1979. Si bien este proceso significó una reducción de algunos empleos urbanos, lo cierto es que la caída del desempleo en general se rastrea desde la década de 1960 con motivo de la Revolución Blanca que trajo un programa de industrialización. Esta crisis se va a prolongar durante la Revolución Islámica y la posterior guerra Irán-Irak entre 80 y 88. Sin embargo, las mujeres organizadas han ido consiguiendo espacios en el mercado laboral formal e informal, en las escuelas y en otras instituciones. Sin embargo, el Estado gubernamental iraní administra y perpetúa la violencia patriarcal a través de instrumentos como la ley de lo familiar, el derecho consuetudinario, el Código Civil, la regulación de la matrícula femenina en universidades, entre muchas otras, pues la baja participación de las mujeres en el mercado laboral formal permite al Estado eximirse de sus responsabilidades sociales con millones de trabajadoras iraníes. Así, por ejemplo, el artículo 1117 de la Ley Civil, con base en el derecho consuetudinario, establece que un marido puede impedir que su esposa trabaje en puestos directivos de liderazgo, judiciales y de otro tipo, si éste considera que pone en peligro los intereses de la familia y en consecuencia pues no tenemos muchas mujeres empleadas en estos sectores. Debido al aumento también significativo de mujeres universitarias que perfila un cambio en el mercado laboral, el Estado iraní ha impuesto un sistema de cuotas que ofrece el 60% de las plazas universitarias a los estudiantes varones bajo el 40% de la matrícula femenina de estudiantes. Así, esta política fue aplicada entre 2005, 2007 y 2008 bajo la administración del principalista Mahmoud Ahmadinejad. Y si bien la tasa de participación de los hombres depende de los indicadores demográficos y económicos, así como de decisiones políticas, la participación de las mujeres, además de esto, se ve afectada por normas culturales y sociales y el entorno jurídico desfavorable. Así, la espacialidad dominante está constituida a partir de necesidades del cuerpo y de la experiencia masculina heterosexual, en donde ser mujer representa ya de por sí una desventaja. La situación se repite una y otra vez en los deportes, en las empresas, en los puestos gubernamentales, en el hogar, a nivel internacional, etc. Así, el género del espacio se refleja y tiene efectos sobre las formas en que el género se construye y se comprende en las sociedades en las que vivimos. Las mujeres iraníes así se enfrentan a un panorama sumamente violento que desvaloriza su vida y que no solo responde a cuestiones locales, sino a una lógica de acumulación por despojo a escala global. La implementación del modelo neoliberal en 1989 ha estado acompañada de nuevos métodos de regulación biopolítica derivado de la extensión de la jornada laboral, la eliminación de servicios sociales básicos, la prohibición de la organización laboral, la explosión de la economía informal y la criminalización de la protesta. Esto ha resultado en la precarización de la vida en los últimos 30 años, especialmente para las trabajadoras de ingresos bajos y medios, quienes soportan la doble carga del trabajo de actividades productivas y reproductivas, además de soportar los estragos de la competencia internacional que desvaloriza su fuerza de trabajo y por lo cual se han visto obligadas a aceptar salarios bastante bajos. Sin embargo, debajo del velo del mundo oculto del sector informal, existe un mundo económico y social enorme y de vital importancia, donde las mujeres iraníes generan ingresos, obtienen crédito, se cuidan unas a otras y llegan a fin de mes. Las investigaciones de Roxana Bahtamiraz y Shashla Kasemipur reflejan que el mercado laboral informal en Irán está compuesto por mujeres de distintos ingresos y niveles educativos, aunque en distintas proporciones. Las vendedoras ambulantes, por ejemplo, van a representar un sector de mayor vulnerabilidad por la falta de reconocimiento, el acoso de las autoridades, los lugares insalubres y peligrosos, entre muchas otras cuestiones. Según el mismo estudio, las vendedoras ambulantes van a trabajar entre 12 y 18 horas diarias. La mayoría de ellas son jefas de familia y en promedio aportan el 70% de sus ingresos para sostener a la familia. La vida de las mujeres en este sentido está subordinada
a la jornada laboral, donde la explotación, el despojo y las violencias no tienen principio y un fin, se extienden en el hogar, en la ciudad y en el Estado-nación. Un caso paradigmático del trabajo familiar son las tejedoras de alfombras persas en Irán, un trabajo considerado de mujeres y del cual muchas familias pobres dependen económicamente y sufren los estragos de las sanciones y la competencia internacional. Así, durante las últimas décadas, las alfombras persas han perdido un valor significativo de importancia como bienes comerciales de exportación debido a las sanciones internacionales y a la competencia de países como China, India, Pakistán y Turquía, que ofrecen ahora las alfombras persas hechas a máquina y a costos significativamente inferiores. Con motivo de la disminución de la producción de alfombras persas, los comerciantes de alfombras prefieren colocar los telares en las casas de las tejedoras para escapar de esta forma de los salarios mínimos formales, los pagos de horas extras, los impuestos, el alquiler y los gastos de servicios públicos. Debido a que el tejido de alfombras se ha convertido en un trabajo hogareño bastante laborioso, no es fácil calcular los ingresos reales diarios y mensuales de las mujeres tejedoras de alfombras. Sin embargo, el estudio que ha realizado Zahra Karimi estima que si bien en 2017 el salario mínimo legal fue de $200 mensuales, el salario medio de las tejedoras de alfombras fue alrededor de $60 al mes en aquel año. Mientras que el salario diario de un trabajo de construcción ascendía a $9 por día, el salario de una tejedora ascendió únicamente a $3 en el año 2007, un valor que desde luego no estima el impacto de las sanciones económicas impuestas en 2010, en 2018 y más recientemente en 2020. Este es tan solo una expresión de las violencias que moldean la vida de las trabajadoras, la violencia estructural que va a dar forma a otras formas expresadas en la imposibilidad de acceder a bienes y servicios más básicos. La vida de estas mujeres entonces se devalúa bajo el régimen capitalista patriarcal que se nutre constantemente de su trabajo. Así, el tejido de alfombras es una actividad basada en el hogar y tiende a exacerbar más que a transformar la subordinación de género, haciendo que las mujeres dependan de sus maridos, ya que a menudo trabajan como empleadas familiares no remuneradas. Vemos entonces que ni la formalidad ni la informalidad del trabajo para las mujeres representa una mejor vía para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres en Irán, un panorama que no cambiará si no se altera la estructura patriarcal de la sociedad. Este relato que les vengo contando se asocia mucho a nuestras realidades. De esta forma entendemos que ni el Islam, ni el Estado, ni siquiera la ubicación nos está determinando el cambio abrupto de las realidades. Este reconocimiento es la prueba de que somos compañeras, de que la lucha, tanto en América Latina como en Medio Oriente, en Irán y en sur de Asia y las Áfricas y de otras regiones que componen el sur global, las mujeres somos explotadas bajo el imperativo de la acumulación capitalista que deprecia nuestras vidas a costa de la ganancia. Por último, la baja participación de las mujeres en el mercado laboral formal es resultado de la crisis económica, de la implementación del modelo neoliberal, de las sanciones internacionales, de las instituciones y de la cultura patriarcal que impiden a las mujeres tener seguridad social, prestaciones, una jornada laboral definida, independencia económica, entre otras cuestiones. De acuerdo con la categoría de biopolítica, esta forma de violencia es parte de una lógica global que expolia la vida en función de la ganancia. No se refiere a una vida inmaculada que el capital ensucia, pues la vida no es en sí misma, sino que las relaciones sociales de producción implican la valorización de ciertas vidas, aquellas que merecen ser vividas según las condiciones materiales y simbólicas del privilegio. Sin embargo, afirmar que el conflicto capital-vida es totalitario e irresoluble significa afirmar que no hay unas estructuras colectivas con la capacidad de anularlo. Esta racionalidad económico-política depende de un grado de libertad para subsistir. Segregadas de los espacios visibles de la mirada occidental, las mujeres iraníes se organizan en los espacios segregados de las mezquitas, de los salones de clase, de los autobuses, de los parques, de los espacios de trabajo, etc. Estas organizaciones autónomas han conseguido cambios en la sociedad, como ser mayoría en las universidades, entrada a los estadios de fútbol en 2019,
una reforma igualitaria a favor de las mujeres en las leyes de lo familiar en 2006, entre muchos otros. Cambios sigilosos pero significativos que podrían alterar de manera importante el poder y los privilegios de la clase política iraní. Muchas gracias, yo le dejo hasta acá. Muchísimas gracias, maestra Fuentes, por esta presentación también muy interesante, muy nutrida, con datos muy importantes sobre la relación del trabajo y las mujeres en Irán. Siguiendo con el programa, es el turno de la maestra Alejandra Gutiérrez Luna. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Birzeit, Cisjordania. Además, ha realizado trabajo de campo en Egipto y desde 2017 es profesora en la FES Acatlán y más recientemente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El trabajo que nos presenta el día de hoy se titula Elementos de cambio y continuidad en la participación política de las mujeres egipcias tras las revueltas de 2011. Adelante, maestra Gutiérrez, sea bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero me gustaría agradecer a Araceli y a Susana, sobre todo por organizar este coloquio tan interesante, y también al doctor Gilberto Conde y por supuesto a mis compañeras y amigas que se han presentado, que me siento en confianza porque las conozco a casi todas, y a quienes no, pues las admiro de la misma forma. Entonces, bueno, les cuento brevemente que esta ponencia que les voy a exponer es una breve síntesis de mi tesis doctoral, de la investigación que he hecho en los últimos 4 o 5 años. Entonces, bueno, voy a proyectar. Listo. Bueno, el título de mi presentación, como mencionaban, es Elementos de cambio y continuidad en la participación política de las mujeres egipcias tras las revueltas de 2011. Para empezar, me gustaría pues contextualizar un poco acerca de cómo está la situación de las mujeres en Egipto. Y bueno, me baso en este índice global de brecha de género del Foro Económico Mundial, el más reciente, el de 2020, solamente para tener una idea, ¿no?, de cómo se encuentran las mujeres en ese país. Este índice nos dice que Egipto se encuentra entre los 20 países con las mayores disparidades entre hombres y mujeres en todo el mundo. Egipto se encuentra en el lugar 134 de 153 países que están evaluados en este índice. En cuanto a la participación económica, Egipto se encuentra en el puesto 140, en la educación en el puesto 102, en la salud en el 85 y en la participación política formal en el puesto 103. Por supuesto que esto solo es una idea, ¿no?, de cómo está la situación de equidad de género en Egipto, aunque no es lo único que puede explicar, no solo este índice, ¿no?, puede explicar cómo se encuentran las mujeres. El objetivo que tiene mi ponencia es realizar una revisión de la situación actual de las mujeres en Egipto, basándome principalmente en señalar qué elementos se pueden rescatar como cambios y cuáles como continuidades que han influido en la situación de las mujeres y específicamente en su participación política, tanto formal como informal, a partir de lo que yo considero un punto de inflexión en la participación política de las egipcias, que fueron las revueltas populares árabes que comenzaron en Egipto en 2011. Esta es como una breve síntesis, ¿no?, de los elementos que considero de continuidad. Son las expresiones del sistema de dominación patriarcal, el autoritarismo y el feminismo de Estado, que más adelante voy a desarrollar. Y como elementos de cambio, la agencia femenina, las presiones e influencias de las agendas internacionales y las condiciones o la situación, los niveles educativos de las mujeres en Egipto. Creo que una de las cuestiones más importantes es tener en cuenta, muy en cuenta, que pese a la situación de autoritarismo que ha vivido durante muchas décadas Egipto, la población egipcia,
La participación política de las mujeres no es algo nuevo, no es algo que surgió en el 2011 e incluso antes, ¿no? Sino que las mujeres egipcias tienen una trayectoria histórica de activismo enorme, ¿no? Sobre todo como modelo incluso de la región del Medio Oriente y del norte de África, pero también en el mundo. Entonces aquí les puse algunas de las etapas en las que las mujeres han tenido una participación relevante, bueno, en todas por supuesto, pero para presentar esta clasificación. En primer lugar está la etapa de la lucha anticolonialista, iniciada a finales del siglo XIX, y en esta etapa lo que resalta fueron muchos escritos que realizaron mujeres desde distintas perspectivas, sobre todo de carácter nacionalista, ¿no? Aquí destacó dos nombres, por ejemplo, Zainab Al-Fawaz y Malak Hifni Nassif, que ellas escribían textos que hablaban sobre la segregación entre hombres y mujeres desde una perspectiva nacionalista. También en esta etapa resalta y es una de las mujeres más importantes para la historia egipcia, que fue Huda Sharawi. Ella fue la mujer que conformó la primera organización feminista en Egipto, la Unión Feminista Egipcia, en 1923. También ella es conocida porque fue una mujer que realizaba protestas públicas, y en una de esas protestas, junto con algunas de sus compañeras, se quitó el velo en público. No poniendo la cuestión del velo como parte de la agenda de la organización, sino solamente como una manifestación simbólica de la liberación de las mujeres y de cómo estas mujeres, como Huda Sharawi, estaban asistiendo a congresos internacionales del sufragio femenino en Europa, y pues estaban viendo influidas por esas ideas, ¿no? Simplemente como un símbolo de lucha, no como agenda de la organización. También pues resalta el papel de otras mujeres coptas, por ejemplo, como Esther Fanús en esta etapa anticolonialista. Luego está la etapa liberal en Egipto, donde hubo una diversificación de estas organizaciones femeninas que se estaban creando, algunas organizaciones de protesta política, donde resaltan mujeres como Doria Shafik, también mujeres comunistas, ¿no? Esta tendencia fue muy importante en Egipto, como César Nabarawi e India Flatun, también mujeres que hacían organizaciones de corte islamista, como Zainab Al-Ghazali, Labiba Ahmad y por supuesto las hermanas musulmanas. Estas mujeres pugnaban porque el Islam no ha contradecido la libertad de las mujeres, ¿no? Digamos que ellas fueron algunas de las que iniciaron como esta tendencia del feminismo islámico, ¿no? En Egipto. Después, durante la etapa de la presidencia de Nasser, se abrieron espacios que las mujeres esperaban desde muchos años atrás, pero al mismo tiempo se bloquearon oportunidades políticas y se estableció un control absoluto de las organizaciones independientes por parte del régimen de Nasser. Nasser, por ejemplo, bueno, durante su presidencia se permitió el sufragio femenino en Egipto, pero no se hizo, por ejemplo, ningún cambio a la ley del Estatuto Personal egipcio que regula las relaciones familiares. También, como les decía, durante el gobierno de Nasser se cerraron distintas organizaciones de mujeres e incluso algunas de ellas fueron encarceladas, como fueron los casos de Zainab Al-Ghazali e India Flatun, que les había mencionado como las mujeres que iniciaron las organizaciones islamistas. Ellas fueron encarceladas durante el régimen de Nasser. Y también un punto importante de Nasser fue que durante su presidencia se instauró un feminismo de Estado. ¿Qué es esto del feminismo de Estado? Es un compromiso aparente, legal o ideológico del Estado con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, los gobiernos establecen políticas y programas que introducen cambios importantes en los papeles productivos y reproductivos de las mujeres. Aparentemente se realizan cambios favorables para las mujeres, pero todo eso esconde propósitos que tienen los gobiernos y nunca se cambian las estructuras sociales, por ejemplo, que son las que producen las desigualdades. Posteriormente, con el gobierno de Sadat, se establecieron reformas a la ley del estatuto personal a favor de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en cuestiones de divorcio, de herencias.
pero esas reformas fueron declaradas inconstitucionales en 1985, o sea que esos pasos que se dieron simplemente se eliminaron en 1985. También en cuanto a las agendas internacionales, durante el gobierno de Sadat se ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU, la CEDAW, y también, por supuesto, sobresale el trabajo de distintas feministas, por mencionar un nombre, Nawal al-Saadawi, que fue la primera mujer en Egipto que abiertamente habló de la sexualidad de las mujeres y sobre todo dando como esta postura en contra de la mutilación genital femenina que sufren la mayoría de las mujeres en Egipto y que ella misma sufrió cuando era niña. Ella también fue encarcelada por distintos temas políticos durante el gobierno de Sadat, eso es importante. Después, con el gobierno de Mubarak, previo a las revueltas populares, en los años 80 y 90, nació una nueva generación de activistas, donde resalta, por ejemplo, la Asociación de Solidaridad de Mujeres Árabes, que fue encabezada precisamente por Nawal al-Saadawi, que ya había sido liberada de la cárcel. También durante el gobierno de Mubarak, por ejemplo, se creó el Consejo Nacional de las Mujeres en el año 2000, lo cual formó parte de esta cuestión que les comentaba del feminismo de Estado, ¿no? Esfuerzos aparentes de los gobiernos a favor de las mujeres, pero que siempre tenían pretexto, o más bien como instrumentalizaban la cuestión de las mujeres para favorecer al propio régimen y sobre todo para tomar en cuenta estas posturas, estas agendas internacionales, pero solo de manera aparente. En realidad, pocos cambios se observaban en la sociedad egipcia. Durante el gobierno de Mubarak hubo pues muchos problemas de pobreza, de salarios bajos, privatizaciones, distintas reformas económicas, lo cual entre muchas otras situaciones desató lo que conocemos erróneamente como la primavera árabe, ¿no? Las revueltas populares árabes, en este caso en Egipto. Ahora, ¿qué hicieron las mujeres durante estas revueltas que estallaron en 2011? Sobre todo, lo que llegamos a observar, por ejemplo, en las noticias fue el activismo de las mujeres en las calles, ¿no? Esa presencia física de las mujeres en las calles. Aquí está una imagen, ¿no? Aquí les pongo una imagen. También, por ejemplo, muchas de las organizaciones independientes de mujeres se unieron e incluso formaron coaliciones, como fue la Coalición de Organizaciones Feministas de Egipto, que incluía a más de 16 organizaciones de mujeres. Y si bien en estas revueltas populares no hubo una clara agenda de género, sí las revueltas estuvieron permeadas por asuntos de equidad de género y sobre todo respecto a mejorar la situación de las mujeres en distintos aspectos. También hubo una presencia importante de las mujeres en las redes sociales, como por ejemplo Twitter o YouTube, incluso ahí hay nombres como Asma Mahfouz, que fue una joven que fue muy conocida porque ella subió un video en YouTube donde llamaba a la población egipcia a salir de sus casas para manifestarse en contra del autoritarismo. También hubo importantes redes de solidaridad transnacional de organizaciones feministas alrededor del mundo que apoyaban la cuestión de las mujeres en Egipto. Y también, por supuesto, uno de los obstáculos que sufrieron las mujeres durante este periodo fueron los abusos por parte del ejército y de la policía, quienes capturaban muchas veces a las mujeres, les realizaban pruebas de virginidad, las maltrataban públicamente para que los medios de comunicación proyectaran eso y entonces sembraran miedo en la población, no solamente en las mujeres, pero sí de manera específica en ellas. Hay muchos casos de mujeres como Samira Ibrahim, que fue una mujer a quien el ejército, bueno, médicos del ejército le realizaron pruebas de virginidad. Ella presentó una demanda y meses después el médico que le realizó esa práctica fue liberado, ¿no? Entonces, este tipo de obstáculos sufrieron las mujeres, sin embargo, tuvieron una presencia muy importante durante las revueltas y muy llamativa sobre todo, ¿no? A nivel mediático. Posteriormente, bueno, con la llegada de Mohamed Morsi de la Hermandad Musulmana a la presidencia en Egipto, resaltó este énfasis que se hizo en el papel tradicional de las mujeres, ¿no? Como darle importancia
al papel de las mujeres, pero en el ámbito privado, como madres, como esposas. También Morsi estuvo en contra de las agendas internacionales, por ejemplo, se opuso a muchas de las cuestiones que se presentaban en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de la ONU. Él decía que esos principios contradicen al Islam y bueno, eso entre otras cosas, por supuesto. Después, con el golpe de estado de al-Sisi, el actual presidente egipcio, sobre todo se ha instrumentalizado el papel de las mujeres. Se ha utilizado a las mujeres para servir al poder. Por ejemplo, se había cerrado el Consejo Nacional de las Mujeres durante las revueltas, pero se volvió a abrir durante el gobierno de al-Sisi y él ha tenido distintas estrategias. Por ejemplo, este consejo con Mubarak estaba encabezado por la esposa del presidente. Esa era como la tradición que él intentaba plasmar. Sin embargo, con al-Sisi, la persona que encabeza este consejo es una mujer que tiene una preparación educativa muy sobresaliente, pero por supuesto es una mujer que sirve a los propósitos del régimen. También lo que más llama la atención del actual gobierno egipcio es el autoritarismo, la censura. Hay muchas organizaciones de mujeres que han tenido que cerrar porque incluso hay nuevas leyes para las organizaciones no gubernamentales que impiden, por ejemplo, que estas organizaciones puedan recibir financiamiento externo, ¿no? Eso es tratado incluso como un delito. Ha habido mujeres directoras o presidentas de estas organizaciones a quienes se les han congelado sus cuentas bancarias porque han sido acusadas de recibir dinero del exterior y eso pues es considerado un delito. Entonces la situación que viven estas organizaciones feministas en Egipto actualmente es de tener que estarse cuidando de lo que les pueda suceder, de cuidar mucho lo que hacen y lo que dicen para evitar que les lleguen a cerrar sus organizaciones. Actualmente hay muchas, ¿no? Por ejemplo, organizaciones que ayudan legalmente a las mujeres que se quieren divorciar, organizaciones que asesoran al gobierno hasta cierto punto en materia de derechos de las mujeres, lo cual, bueno, ha sido una labor muy importante. Entonces, ya para ir cerrando, como elementos de cambio, obviamente hice una síntesis demasiado breve, ¿no?, de la historia de las mujeres en Egipto, pero como elementos de cambio podría resaltar esta cuestión de la toma de conciencia. A partir de las revueltas populares, como les decía, no sucedió que las mujeres salieran a las calles por primera vez, pero sí tomaron conciencia de su capacidad de agencia, de sentirse protagonistas de lo que estaba sucediendo, de los cambios políticos que se avecinaban en el país. Y considero que eso es una parte muy importante de la participación de las mujeres. También ha habido renovadas formas de activismo, ¿no?, sobre todo relativas al uso de la tecnología como un medio de expresión de las mujeres, aunque eso también es muy perseguido en Egipto, ¿no? Incluso eso, publicar en Twitter, por ejemplo. Ha habido muchas expresiones artísticas, mujeres que, por ejemplo, realizan obras de teatro donde plasman temas de violencia intrafamiliar en esas obras de teatro, también cuestiones como de graffiti, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, el feminismo transnacional, mujeres egipcias que desde el exterior apoyan a la causa egipcia de las mujeres, proyectos académicos, muchas académicas egipcias que desde universidades egipcias escriben sobre la situación de las mujeres. Se ha regresado a la movilización en las universidades y también han surgido nuevos grupos pequeños de activistas, dadas las condiciones de autoritarismo que se vive en Egipto. También como les mencionaba, muchas de las organizaciones independientes de mujeres han tenido que modificar sus formas de trabajo frente al autoritarismo del régimen actual. Una cuestión importante son los niveles educativos, ya que en la actualidad en Egipto prácticamente existe paridad en los niveles superiores educativos entre hombres y mujeres. Sin embargo,
¿qué pasa cuando estas mujeres intentan entrar a los mercados laborales? Ahí es donde se encuentran con estas grandes desigualdades que quizás no encontraron durante su formación educativa, pero que sí viven cuando quieren buscar un trabajo. También ha sido importante la influencia de las agendas internacionales, la cual ha sido favorecedora hasta cierto punto. Por ejemplo, el contacto de las mujeres egipcias con mujeres de otros países de la región las ha ayudado a profesionalizar sus labores en las organizaciones. También las presiones de organizaciones como la ONU pues ayudan a que el gobierno pueda avanzar en torno a las decisiones que toman en políticas que afectan a las mujeres. Pero al mismo tiempo existe una crítica desde los feminismos, ¿no? Respecto al papel de estos organismos internacionales, ya que muchas veces intentan apropiarse del propio movimiento de las mujeres y reproducen la colonialidad intentando dar lecciones de igualdad hasta cierto punto, tratando de universalizar las cuestiones de las mujeres, que a veces no se ajustan a las percepciones o a las formas de expresión que existen en países como Egipto. Esos son los elementos de cambio y los de continuidad, digamos que estos elementos que hemos visto a lo largo de estas distintas etapas de la historia egipcia, por supuesto que el feminismo de Estado, ¿no? Instrumentalizar la situación de las mujeres a favor de los distintos gobiernos, la presencia política formal de la cual no hablé mucho, pero desde la presidencia de Sadat, que es desde donde se tienen algunos datos, la presencia de las mujeres en el Parlamento ha sido muy baja, nunca ha superado el 15%. En las únicas ocasiones ha sido, bueno, en la actualidad existe un 15% de participación de mujeres en el Parlamento, en el 2015 también, en el 2010 un 12% y en 1984 un 8%. Pero ¿qué es lo que explica esos porcentajes bajos pero sobresalientes? El establecimiento de cuotas de género en el Parlamento. En el resto de las elecciones ha habido incluso 2% de participación de mujeres, por ejemplo, lo cual es alarmante, ¿no? También lo que continúa en Egipto son los arrestos, la censura en contra de las organizaciones de mujeres, la represión en contra de todo tipo de manifestación que esté en contra del régimen. Por supuesto que las formas de violencia patriarcal, el acoso sexual, el machismo. Hay un grave problema de acoso sexual en Egipto. Prácticamente todas las mujeres en Egipto han vivido alguna vez en su vida acoso callejero en sus propias casas, ¿no? Por parte de familiares, en el trabajo, en el transporte. Esta cuestión de la mutilación genital femenina también, la violencia intrafamiliar, la falta de igualdad legal y por supuesto el desempleo. Estos elementos desafortunadamente se han observado en Egipto prácticamente a lo largo de toda la historia y continúan. Pero una cosa con la que me gustaría cerrar es entender que no solamente por el hecho de que exista un gobierno autoritario en Egipto, quiere decir que las mujeres sean pasivas o que se queden sin hacer nada frente a esa situación, ¿no? Y tampoco su participación ha dependido enteramente del régimen, sea cual sea, sino que existen muchas mujeres activistas, ¿no? Eso continúa. Y si bien no es muy tangible en la actualidad, no quiere decir que haya desaparecido esa importante trayectoria de las mujeres en la política y tampoco olvidar que estas revueltas presentaron un punto de inflexión en la situación de las mujeres que si bien no cambiaron todo, no mejoraron todo, sí sobresale esta toma de conciencia de la capacidad de agencia de las mujeres egipcias. Y bueno, con eso cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gutiérrez, maestra Gutiérrez, perdón, por su presentación. No sé si alguna de las ponentes quiere comentar algo al respecto. Hay únicamente comentarios sobre la importancia de lo que sucede en Medio Oriente, en donde, digamos, hay una similitud con lo que también sucede en América Latina, de Gabriela RM. También Vianney comenta que pues hay una triple opresión en el caso de las mujeres palestinas, local, regional y sistémico. Agradecen todos a las ponentes
Y pues bueno, ya para ir cerrando, Silvana o Erika, Iraís, no sé si quieren agregar algo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, pues entonces, ay, perdón, Erika. Sí, yo quería agregar algo. Ah, perdón, Erika, primero. No, Adelante. no, iba a comentar que sí hay algunas preguntas, sobre todo para las compañeras que trataban el tema palestino, que estaría interesante hacer sobre, no sé si las ubiquen ya por ahí por el chat. A ver, perdón, denme un segundito. La ubiqué, la puedo leer para... Sí, claro, ya les la tengo, es de preguntan. Regina Cortés, ¿verdad? Sí, ella, sí. Sí. Sí, Regina Cortés pregunta, ahora con la participación de México en el Consejo de Seguridad, ¿se podría posicionar una propuesta al freno de la violación de derechos humanos en la cuestión palestina o se optará por mantener un papel neutral para evitar otro boicot económico como el que una vez se vivió? Otro comentario es, creo que más a manera de comentario, de Vianey Galván, que también dice, yo diría que existe una triple opresión en el caso de las mujeres palestinas, local, regional y sistémico. Para Erika, pues bueno, ya mencioné un poco que hay una similitud entre este asesinato de mujeres entre Medio Oriente y América Latina, y bueno, el silencio de quienes mueren ante la represión y la indiferencia del Estado. Y nada más, ¿verdad? Sí, pues adelante. No sé si quieren contestar, Erika, Araceli. ¿Puedo contestar Ale, yo? sí, Bueno, adelante. sé que yo no hablé del caso palestino, pero pues lo que yo podría decir sobre la pregunta de la presencia del gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad sería que sabemos que entre las prioridades de política exterior de México no se encuentra el caso palestino, y esto no es nuevo, ¿no? Sino que ha sido característico de muchos sexenios, no es algo nuevo, no es un tema que sea prioridad, y sobre todo creo que ahí hay un rasgo importante que es el vínculo y las relaciones que tiene el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos, y creo que eso es uno de los obstáculos que podría haber para que México reconociera al Estado palestino, porque hasta donde me quedé, el gobierno mexicano reconoce el papel de Palestina, pero en la ONU, no como un Estado independiente. Falta ese paso que es sumamente importante, y yo creo que no se podría avanzar hacia otros temas que tengan que ver con el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino mientras el gobierno mexicano no reconozca la propia existencia de Palestina, ¿no? Entonces, yo creo que sin meterme mucho en ese tema, no se encuentra en las prioridades. Existen otras prioridades actualmente, sobre todo en la agenda del gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, la cuestión de las vacunas, incluso hay algunos temas de Medio Oriente, pero no se encuentra el tema palestino, ¿no? Me parece que está el tema de Yemen, está también Siria incluso, pero yo creo que para avanzar en cuanto a la perspectiva del gobierno mexicano en torno al tema palestino, pues falta mucho tiempo, ¿no? Creo que ese sería mi comentario. Y por último, también creo que resaltar mucho esta idea de que la situación de las mujeres en el caso de Palestina, en el caso de Irán, en el caso de Egipto, de las mujeres kurdas también, ¿no? No es una cuestión exclusiva. Creo que eso siempre lo resaltamos quienes trabajamos estos temas, ¿no? La situación que viven estas mujeres no es exclusiva de los territorios que habitan o de la religión que profesan o del gobierno que tienen, ¿no? Bien lo decían por ahí en el chat, que en México también estamos viviendo una situación muy grave de feminicidios, de derechos, de falta de igualdad. Entonces, siempre pues tener en mente eso, ¿no? Que la opresión de las mujeres y este sistema de dominación patriarcal no es exclusivo de
de estos países o de estas regiones que estamos revisando. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Alejandra. Maestra Erika, ¿quiere comentar algo? No, solo quería rescatar la pregunta del chat para que no se quedara ahí, pero creo que Iraí sí quería agregar algo. Adelante, Iraís, gracias. Muchas gracias. Quería agregar algo sobre un comentario que hizo Gabriela acerca de cómo ha afectado la pandemia el trabajo de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, no lo mencioné, pero ha sido una cuestión sumamente importante porque Irán es el principal país a nivel regional que ha sido mayormente afectado por la pandemia de COVID-19. En este sentido, pues el régimen se ha encargado de administrar dicha pandemia con diferentes mecanismos, ¿no? Como el confinamiento y demás cuestiones. Eso ha traído una gran ola de desempleos, en los cuales tengo acá unos datos, el 70% de los despidos a nivel formal, del mercado formal, han sido de mujeres, ¿no? Estos datos está hablando justamente de este mercado laboral formal que no va a estimar a ese trabajo informal del que ya les había hablado. Entonces, además de esos despidos, el sector informal se ha visto sumamente lastimado por la pandemia del COVID debido a al confinamiento, ¿no? Una de las cuestiones importantes es el comercio ambulante, ¿no? Bastantes mujeres, sobre todo de ingresos bajos, se ven o se sustentan de ese trabajo informal ambulante y esta segregación de estos ambulantes ha afectado de manera importante a la economía de estas mujeres, además del cierre de los espacios, ¿no? O sea, también tanto en Irán como en México hemos experimentado pues que muchos lugares o plazas públicas se han confinado, ¿no? Y eso también es importante porque, por ejemplo, las mezquitas las utilizan muchas veces las mujeres para comerciar, ¿no? Y también los salones de belleza o algunos espacios que son como exclusivos de mujeres, estas redes del comercio informal se sustentan gracias a esos espacios, ¿no? Que son de mujeres para mujeres y el confinamiento, sí, el confinamiento ha bloqueado estos canales de participación y de comercio informal. Otra de las cuestiones que ha afectado la pandemia es la violencia intrafamiliar, ¿no? Como en muchos países del mundo, también en Irán se han visto bastante afectadas por la violencia intrafamiliar. Uno de los casos más representativos ocurrió el año pasado con el asesinato de una niña, Romina Ashrafi, por parte de su padre, ¿no? En un llamado asesinato por honor, estos llamados asesinatos por honor, y las mujeres iraníes frente a ese asesinato empezaron a alzar pues la voz acerca de esta violencia que se ha incrementado con la pandemia de COVID-19 y frente al despliegue de la Guardia Revolucionaria para evitar manifestaciones supuestamente por motivos pues de higiene y de contención de la pandemia, lo que hacen las mujeres, lo que hicieron las mujeres, es apropiarse de los canales o de los espacios cibernéticos, ¿no? Entonces, ha sido muy representativo que esta lucha, estas formas de protestas por el asesinato de Romina Ashrafi y también por los grandes índices de asesinato por honor se dieron a través de redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. Bueno, nada más. Bien, pues muchísimas gracias a todas y todos los que estuvieron presentes en este coloquio, en este espacio de reflexión sobre violencias y movimientos de las mujeres en el sur global. Agradecemos a las ponentes también de la mesa número 1 que se llevó a cabo el día de ayer, la doctora Carolina, todas las que nos acompañaron. Y pues si no hay otro comentario u otra cosa, pues damos por terminado este coloquio, pues siendo casi las 2 horas de la tarde del día 21 de abril. Agradecemos a todas enormemente habernos seguido vía redes sociales y a todas las participantes también de ambas mesas. Alejandra, ¿querías decir algo, perdón?
No, solamente puse los aplausos. Ah, No, ok. no ir a levantar la mano. Bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes, a todos Placer los que nos compartir han esta seguido. con ustedes. Gracias y mucho gusto. Igual. Nos vemos, chicas. Cuídense. Bye. Bye. Gracias, Janet. Un abrazo, hasta luego.